y damos paso a otra presentación. Muchas gracias, César, de verdad. Te Gracias. llamo saliendo. O sea, te llamo cuando empiece el Federico. Federico Bacán Itkin es un amigo mío que es invitado internacional porque es argentino, ¿no? Él nació en Rosario. Es nuestro invitado internacional, ¿cierto? Yo lo conozco como de hace unos 12 13 años. Nos conocimos haciendo turno en la Católica cuando él hacía la beca de radioterapia y yo hacía medicina interna. Me acuerdo de un turno donde, ¿te acuerdas que nos recibe turno en Eduardo Ago? Que fuimos a buscar un paciente porque supuestamente estaba grave por los exámenes y estaba leyendo el diario. ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? Bueno, De la playa, bueno, clásico. ¿te acordás? Me dijo como, no, este paciente está grave. Y fuimos y estaba así como leyendo. Corriendo así. Sí. De verdad, así como que nos mira así con cara de qué les pasa a ustedes. Sí, pues así, no, así, bueno, así nos conocimos. Él fue general de zona en Nueva Tolten, motivo por el cual lo invité a presentar en el primer curso, que era para gente que hubiese sido general de zona, tenían prioridad, y se quedó presentando desde entonces en mis cursos, diplomados y otros, porque hace muy buena clase de radioterapia, que es su especialidad, en el radio oncólogo o radioterapeuta. Trabaja en este momento en la López Pérez, no está trabajando en la Católica, hizo su beca en la Católica, pero no está trabajando en la Católica. Hay muchos pacientes, la FARC es un centro muy grande, ¿cierto? Y es parte de los docentes que no están en la Católica, pero que como hacen buenas clases, están invitados. Le agradezco su tiempo y sé que la clase que hace es buena, igual me lo va a estar viendo y cuando termine voy a estar moderando las preguntas como hice con César, técnico. Así que comparte tu pantalla y cuando quieras partes y muchas gracias por participar, Fede, como siempre. Vamos Yo te para allá. aviso si que te llegáis a pasar del tiempo, te aviso, pues sería difícil, igual no viene nadie después que tú. Lo cual no quiere decir que te vayas a pasar mucho, pero te aviso por si acaso. Vamos a Gracias. hacer el mejor. Entonces, partimos. Bueno, les agradezco su asistencia. Desde esta posición extraña uno no sabe quién no está, cuántos son. Pero bueno, espero que les sirva esta presentación. Es una presentación que puede verse en principio un poquito compleja, pero apunta a todo lo contrario, apunta a lo que es la simpleza. Ojalá que entiendan los fundamentos básicos de la radioterapia, no para conocer los detalles, sino que abrir las puertas al interés de aprender más y de contactarse con nosotros, que siempre vamos a tener como muchas ganas de recibirlos y responder preguntas y tantos, etcétera. Así que esto es la presentación sobre los fundamentos de la radioterapia y los tipos de radioterapia, a título como muy general. Entonces, voy a cerrar esto un segundito, ahí. Entonces, esta frase la escribí yo, un poco para desarrollar algunos puntos. A título introductorio, la radioterapia es un recurso terapéutico. Es antioncológico y está basado en la aplicación de radiaciones ionizantes en tumores o en zonas de riesgo de desarrollo tumoral, con el fin de lograr un objetivo preciso. Lo dejo así abierto porque no todos los objetivos van a ser los mismos. Así que primero que es un área terapéutica, así que algo que a uno le toca ver permanentemente, que le dicen voy a consulta con el radiólogo, estos son los radiólogos, hacen su diagnóstico por imagen, nosotros no somos este tipo de disciplina. Nuestra disciplina se basa en estas máquinas que ya las vamos a describir con mayor detalle, son máquinas que aplican radiaciones muchísimo más intensas que las radiaciones manejadas para diagnóstico, dado que necesitamos que hagan un efecto biológico potente, y ya los vamos a describir. Así que es un recurso terapéutico. Este recurso terapéutico ocupa radiaciones, y las radiaciones las conocemos básicamente de dos naturalezas. Tenemos radiaciones que emiten partículas y radiaciones que emiten luces, para que vean bien con simpleza. Cuando un átomo, todo esto nace siempre de los átomos, ¿eh? Cuando un átomo emite una radiación, puede ser de diferentes naturalezas dependiendo de lo que está disparando. Un átomo alfa es como una molécula de helio y es una radiación. Beta es un electrón que sale del núcleo, a diferencia de los electrones que tenemos acá. Y también está la eliminación de neutrones, solo como para dar algún ejemplo. Las radiaciones no penetran igual y por lo tanto no todas van a servir para efectos terapéuticos y no todas van a ser por lo mismo perjudiciales para la salud. Solo para hacer un ejemplo, estas partículas alfa que yo les mostraba no son capaces ni siquiera de traspasar el papel. Entonces como que los efectos biológicos de las partículas alfa son cero.
Las partículas beta tampoco son capaces de traspasar muchas más cosas. Y tenemos el otro espectro, como por ejemplo los neutrones, que traspasa todo, absolutamente todo, y por lo tanto son los elementos más, depende cómo lo quiero usar, perjudiciales por un lado, si es que son elementos no considerados, o beneficiosos si se manejan como un elemento de tratamiento. Esas son las partículas. Un poquito más complejo de entender lo que pasa con las ondas electromagnéticas, o luz, básicamente, esto es la luz. Es una, digamos, es una doble onda que viaja en conjunto de electricidad y magnetismo. Yo sé que es difícil de entender, quizás, por eso está este otro dibujo que cuando nuestras luces viajan, viajan así. Y eso es una onda electromagnética y esto es una radiación electromagnética. Ahora, estas radiaciones, que pueden ser por partículas cargadas o por ondas electromagnéticas, para que hagan su efecto deben ser ionizantes. ¿Qué significa eso? Que requieren alta energía y por lo tanto vamos a tener radiaciones que no son ionizantes y por lo tanto no van a tener un efecto terapéutico ni tampoco un efecto deleterio en principio, y vamos a tener las radiaciones que son ionizantes que pueden causarnos daño o beneficio. A modo de ejemplo, tenemos como la frecuencia modulada de las radios, las ondas de televisión, los mismos celulares, al ser ondas electromagnéticas de baja energía, no van a ser deleterias, sin embargo, la exposición al sol todos la conocemos, que nos pueden hacer daño, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene, ¿qué hace una radiación ionizante o no ionizante? Para entender con cuál vamos a trabajar nosotros. Si nosotros hacemos incidir, y vuelvo para atrás, un haz electromagnético desde un radar, va a llegar con una energía, vamos a tener un átomo que está en situación de equilibrio, núcleo, electrones. La energía excita a los átomos, a los electrones principalmente, y si no son capaces de excitar lo suficiente, la energía se va a liberar dejando el átomo tal cual lo conocemos. Eso es cuando las energías son bajas, y eso es una radiación no ionizante. Sin embargo, y este fenómeno se llama excitación, perdón. ¿Por qué? Porque entra la radiación ionizante, aporta una cantidad de energía, la estabilidad del átomo hace que la energía se vaya igual, la misma cantidad, y queda todo tranquilo, entonces hubo un fenómeno de excitación, pero no un fenómeno de ionización. Aquí tenemos el contraejemplo. Si nosotros vamos y, por ejemplo, hacemos incidir en una persona una gran cantidad de rayos X de imágenes, como por ejemplo escáneres, y sabemos que los escáneres tienen problemas, lo que pasa con este tipo de radiaciones es que no solo excita, sino que entrega suficiente energía para que este electrón pueda liberarse del átomo y por lo tanto se va a robar parte de esta energía y lo que vamos a eliminar hacia afuera va a ser menos que lo que teníamos, que lo que llegó. Y si ustedes piensan, aquí había un equilibrio con 6 átomos y 6 cargas positivas, ahora vamos a quedar con 5 átomos y 6 cargas positivas, y por lo tanto este átomo quedó cargado eléctricamente, y es eso a lo que nosotros le llamamos ionización. Y para que ocurra necesitamos ondas electromagnéticas de alta energía, porque de otra manera no podemos eliminar este electrón de su átomo, básicamente. Así que estas radiaciones que son ionizantes se aplican en tumores, ahí tenemos. Y el efecto tumoral ocurre en esta parte principalmente, por lo menos lo que conocemos hasta ahora, la ciencia va avanzando y vamos aprendiendo cosas nuevas, que es el núcleo. Cuando una radiación ionizante llega al núcleo, su principal target es el ADN, para producir el efecto terapéutico, por supuesto. Y lo que queremos es que el ADN pase de esto a esto. ¿Y cómo lo hace la radioterapia? Lo hace de varias maneras. Estas son las formas clásicas y cada vez conocemos más formas. Lo hace de una forma directa, donde la radiación, al generar en efecto directo una ionización de un átomo que está cerca del ADN, es capaz de cortar hebras. Por otro lado, hay un efecto indirecto, que era el que siempre se consideró el más importante, en donde esta misma ionización atómica produce un efecto de oxidación, vale decir, meter en esta molécula de agua un oxígeno más, por lo tanto estos son efectos oxidantes, y por lo tanto nosotros los radioterapeutas durante los tratamientos intentamos que dejen de lado terapias que son fuertemente antioxidantes, porque en el fondo estamos poniéndonos un poco, metiéndonos en un salvavidas de piedra. Entonces,
el resultado de la oxidación del agua, producto de la radiación, también hace efecto de cortar las hebras de ADN. Y cuando, bueno, eso es lo que hacemos, y lo aplicamos al tumor, y lo que queremos es lograr objetivos precisos que, como yo decía antes, son de más de una naturaleza, y por lo tanto por el momento lo voy a dejar hasta ahí. Cuando dañamos el ADN pueden pasar tres cosas. Obviamente lo que nosotros buscamos en las células tumorales, que se muera, pero también buscamos en las células de los tejidos sanos que están cerca de los tumores, que se reparen. Y esto es lo que menos queremos que pase, pero también puede pasar que la célula no muera, no se repare, sino que quede con una mutación que podría a la larga desarrollar nuevos cánceres, y por eso la radioterapia tiene como ese gran problema de los pacientes de larga sobrevida, que desde los 12, 15 años en adelante, con un riesgo cada vez mayor, podemos generar un cáncer por tratamiento, debido a las mutaciones que nosotros generamos. Siguiendo un poquito con el temario, datos históricos sobre la radioterapia. Esto es más que nada porque es divertido. Todo esto parte en el siglo antepasado. William Röntgen se pudo sacar la primera imagen. Fue la primera vez que descubrimos de que sin ver algo podíamos sacar imágenes. Aquí está pasando algo que no lo entendíamos, que no lo veíamos, pero estaba ocurriendo. Rápidamente aparecen el matrimonio Curie, que ya ya aísla el radium y el polonio, que ya son sustancias con las que nosotros podemos empezar en esa época ya a generar tratamiento, y obviamente acto seguido aparece el primer radioterapeuta. Este es el primer personaje que la verdad que su nivel de lucidez es insólito, porque aquí viene el ejemplo. A principios de 1900 él desarrolla un paper que la verdad que dice los principios de la radioterapia, que todavía se mantienen. Solo a modo de ejemplo, la radioterapia, él ya sabía y ya entendió que podía calmar dolores, entendió que podía prevenir recurrencias donde un tumor ya se había resecado, y también podía prevenir o podía controlar algunas alteraciones productos de los tumores que podían alterar fuertemente la calidad de vida, como por ejemplo las hemorragias, las secreciones, etcétera, etcétera. Esto es pan de cada día en el presente. Y eso que fue nombrado hace 130 años atrás, 120 años atrás. Algunos ejemplos de las primeras cosas que se pudieron documentar. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una foto de un paciente con un cáncer de piel muy extenso. En ese momento no teníamos las maquinarias que teníamos ahora, ya vamos a hablar de lo que es la braquiterapia, pero lo que se podía hacer en ese momento era acercar fuentes radioactivas al tumor, que es la base de lo que nosotros llamamos braquiterapia, para generar un efecto. Y vemos cómo algo que anteriormente hubiera sido una cirugía tremendamente mutilatoria, se podía controlar de manera bastante razonable con los elementos de radioterapia que habían en ese momento. Ejemplos similares, también documentados en épocas muy pasadas, por lo menos desde lo que es la medicina moderna, ya mostrábamos esto. Aquí tenemos el ejemplo de algo que era inmanejable en su momento, que era, por ejemplo, este gran hemangioma de este bebé, que termina en, obviamente, una niña que está sana, que tiene sus problemas, por supuesto, porque hoy día podemos controlar cosas que antes no, pero de todas formas, este paciente difícilmente hubiera sobrevivido con ese hemangioma gigante, sin las posibilidades de tratamiento de la radiación. Estamos hablando de 1900. Aquí el terror de todos, así como que sabemos que la radiación no solo hace efectos beneficiosos y algunos riesgos para los pacientes, también nos puede hacer daño a nosotros. Así que desde hace tiempo sabíamos que mientras más lejos estábamos y más nos protegíamos, menos riesgo teníamos de hacernos daño, pero estas máquinas son en el fondo hoy día como elementos del terror. Aquí también otra foto de cómo se fueron aplicando estos haces. Aquí ya entramos en el mundo moderno, aunque no lo parezca, ya esta es una nueva generación de máquinas de radioterapia donde usamos el cobalto que está puesto aquí en una cajita. Estas máquinas nosotros ya no las tenemos, en Chile se dejaron de ocupar, yo diría que hace no más de 5 o 6 años, así que esta tecnología es del presente, pero ya no lo utilizamos. Entonces, ¿ok? ¿Cuáles son los dispositivos que nosotros ocupamos en general en el presente? Y estamos hablando de elementos que están en Chile en la gran mayoría. Los dividimos en dos grupos principalmente. La teleterapia, que como tal es una radiación que se emite desde fuera del paciente y viaja hacia el interior del paciente. Y la braquiterapia, que es la intención de colocar fuentes o radiación en directo contacto con el tumor.
a diferencia de esto que emite de afuera hacia adentro, encontrándose con el tumor luego de traspasar todas las capas del cuerpo. Funcionan súper distintos. Este es el aparato que hoy día más se ocupa del punto de vista clínico, se llaman aceleradores lineales. La gracia que tienen, a diferencia de las máquinas antiguas, donde nosotros ocupábamos elementos radioactivos que emitían permanentemente radiación, esto se genera por electricidad y por lo tanto es muchísimo más seguro. Si la electricidad existe, existe la posibilidad de emitir radiación. Si la electricidad se corta, no hay ninguna posibilidad de que estas máquinas emitan más que cero. Absolutamente cero. ¿Cómo funcionan? Solo por curiosidad. Acá hay un alambrecito que se calienta por electricidad. Al calentarse, hay ciertos alambres que son capaces de disparar electrones. Al disparar electrones, estos electrones pasan por una suerte de guía de onda que se llama, por eso se llaman aceleradores lineales, y esta guía de onda lo que hace es cargarlo de energía, acelerar los electrones que luego se dirigen a través de un magneto y se modifican a través de materiales metálicos que hacen que después el haz baje como una luz de fotones. Es bien complejo, pero en el fondo el mensaje final es que es a través de la electricidad. A diferencia de lo que estoy mostrando acá, perdónenme, vuelvo para atrás, en donde tenemos una fuente de cobalto que está cerrada con una tapa, esto es un blindaje, entonces la tapa se abre, la emisión se genera, la tapa se cierra y este aparatito sigue emitiendo internamente, pero está blindado. Si la tapa se traba, y se trababa antes, es un desastre desde el punto de vista de radiológico, porque va a estar emitiendo y teníamos que vestirnos como astronautas con unos palos largos para intentar cerrar la puertita, que de lo contrario estaría contaminando con radiación en forma espantosa todo el búnker. Felizmente hoy día ya no contamos con esos aparatos. Estos aceleradores lineales, como yo les he mostrado, existen varias formas de hacerlo, existen varios modelos. Este es un modelo del acelerador lineal que va rotando, entonces hace tratamientos como mientras el paciente avanza por esta camilla, como parecido a la toma de imágenes de un escáner, pero haciendo tratamiento. Estos también aceleradores lineales se pueden montar en verdaderos robots, que tienen 360 grados de libertad, se pueden mover a disposición. Y tecnologías mucho más modernas, como esto, que es una máquina que lo que hace es tratar a los pacientes con protones. Sí excede los objetivos de esta presentación, pero aparentemente es la tecnología que vendrá a reemplazar la luz que conocemos, que son los fotones, por una partícula, porque el protón es una partícula. Y en este momento el campo de mayor uso, como lo podrán ver, es para pacientes que caben en esta pequeña camilla, que son los pacientes pediátricos. Igual es una tecnología en avance, en Argentina se está instalando, en Chile se está pensando en instalar. Piensen ustedes que son máquinas que parten de los 50 millones de dólares y que requieren una tremenda cantidad de controles de calidad. No es todavía algo como que tan pronto en el tiempo, pero creo que va a llegar. Esta es una imagen de cómo nosotros, y vamos a volver a esto, vemos qué es lo que hacen estas máquinas cuando la aplicamos en una persona, cómo se distribuye la radiación a través de una paleta de colores. Nosotros podemos definir cuánta radiación le llega, o a través de líneas. Ya les voy a mostrar. Esos son los haces externos. Después tenemos los que se llaman la braquiterapia, que son estas cosas que van a llevar una fuente radiactiva a donde está el tumor. Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasa con la piel. Tenemos aparatos especiales que acercan fuentes directamente donde está el tumor. Tenemos estas como que se llaman PLAP, que hacen básicamente lo mismo. O tenemos ya moldes que se pueden hacer con distintos materiales. Hoy día está muy de moda la impresión 3D para generar estos moldes en donde catéteres en su interior hacen viajar semillas radioactivas que se ponen en contacto con el tumor, con la zona tumoral. Esto tiene que ver con espacios de superficie, por supuesto. Tenemos otras. Tenemos, por ejemplo, también las que se ponen intracavitarias. Yo, de hecho, vengo llegando de una. Estos aparatos son antiguos, por eso los muestro, porque son como medio del terror. Hoy día ocupamos otras cosas. Este es un corte sagital de una pelvis, donde tenemos el sacro, tenemos el recto, tenemos el útero, el cuello uterino tumoral, aquí lo tenemos, y la vejiga. Entonces, lo que nosotros hacemos, y hemos hecho siempre, es acercar este aparato, que serían estas dos bolitas, y este tándem que está metido aquí adentro del útero, de tal forma de que todas estas fuentes den una potente radiación a este tumor que está acá, a través de el acercar la fuente. Por eso se llama braquiterapia.
La versión más moderna, que es lo que hacemos ahora, son con estos aparatitos bastante más bonitos, y obviamente todo es tridimensional y nosotros podemos ver cómo se distribuye la dosis y cómo podemos cuidar lo que está acá adelante, que es la vejiga, lo que está por acá, que son las asas intestinales, y varios otros elementos. Braquiterapia intracavitaria. También podemos hacer braquiterapia intracavitaria en los bronquios. Aquí tenemos una forma de hacer llegar fuentes a bronquios que están tapados, de tal manera de intentar controlar atelectasias o sangrados intrabronquiales. Y la verdad que hay un montón de ejemplos más. Y están lo que se llaman las intersticiales, donde ya no nos ponemos sobre la piel, no nos metemos en cavidades, sino que lo que hacemos es perforar. Hacemos llegar agujas con catéteres que pueden llevarnos a tener fuentes radioactivas en el interior de algún tejido. Clásico, esto que se hace con la próstata, de instalar semillas radioactivas con la intención de controlar un cáncer prostático. También existen, y hay muchos países que lo hacen, de instalar catéteres durante la cirugía del cáncer de mama para que, en vez de irradiar como estamos acostumbrados a verlo en máquinas externas, acercar la radiación a través de catéteres con fuentes radioactivas. Y tenemos estos aparatos que parecen una locura, donde podemos hacer tratamientos ginecológicos tremendamente complejos. Solo les cuento para que sepan que esto va como en constante avance y es súper apasionante, es súper bonito, pero desde una visión como personal, ojalá la radioterapia sea cada vez menos esto y cada vez más lo otro, porque es mucho más gentil para el paciente, por supuesto, siempre y cuando podamos lograr los mismos objetivos. Aquí tenemos un ejemplo de catéteres puestos en la base de la lengua para controlar un tumor, y eso es como modo de ejemplo. Interesante es cómo planificamos el tratamiento radiante. Les puede pasar que manden a un paciente a radioterapia y de repente les digan, bueno, partimos el tratamiento en 2 semanas. En general los pacientes llegan diciendo, pero ¿cómo no es hoy? Y aquí intentaré explicarles un poquito las razones. Habitualmente el flujo general es así. Nosotros tenemos la consulta del paciente, hacemos nuestro estudio diagnóstico. Si es que no somos nosotros, nos derivarán a nosotros al especialista, y todo paciente pasa por comité oncológico porque hoy día se consideran los tratamientos tremendamente complejos. Una vez definido el manejo, si nosotros somos parte del tratamiento, nos llegará a nosotros a la radioterapia. Entonces, solamente para hacer una comparación, lo he presentado siempre así, no es que uno quiera minimizar los tratamientos de otras áreas, como por ejemplo de oncología médica, solo quiero un poco demostrar las diferencias. Aquí, cuando uno está preparando drogas, yo sé que esto es mucho más complejo de lo que se ve acá, pero básicamente es preparar la droga, monitorizarlo y hacerlo con muy buena calidad, entregarlo e ir viendo cómo está la respuesta y la toxicidad. Esa es la parte de la quimioterapia, es también súper compleja. Pero esta es la parte de la radioterapia, es bastante diferente. Vamos a ir viendo algunos de estos elementos para que ustedes lo conozcan. Lo primero diferente es que no participan los personajes tradicionales, no participa tanto la enfermera, el TENS y el médico, que es lo que un poco estamos acostumbrados a ver en un tratamiento tradicional. Aquí lo que tenemos son radiooncólogos, ok, pero tenemos terapistas, que lo que hoy día son tecnólogos médicos dedicados a la terapia de radiación, y físicos y dosimetristas, que un poco cumplen lo mismo y tienen diferentes labores. La simulación. Nosotros tenemos que definir cómo va a estar acostado el paciente en nuestra zona de tratamiento, si vamos a necesitar fijar la columna o fijar la cabeza, o fijar la cabeza con los hombros, si vamos a querer controlar sus movimientos respiratorios, si vamos a querer que esté de boca o de espalda, etcétera, etcétera. Esto es extremadamente importante porque va a ser su posición de tratamiento. Con él le haremos un escáner y ahí viene un proceso donde tenemos que trabajar en varias cosas. El contorneo, que se llama. ¿Qué es el contorneo? Es la identificación de la zona de tratamiento y de las zonas de cobertura, de las zonas que nosotros tenemos que cuidar a través de el dibujo corte a corte en tomografías axiales computarizadas especializadas en radioterapia. Entonces vemos ahí, por ejemplo, un tumor de cabeza y cuello, es un tumor que está en la orofaringe, y aquí tenemos otro ejemplo de cómo se contornea un tumor cerebral, que en un escáner, por ejemplo, tradicional, esto es un escáner sin contraste, no vemos absolutamente nada, y tenemos diferentes secuencias de resonancia magnética que nos sirven como complemento para poder definir algo que acá no podemos ver, pero acá lo podemos ver muy bien. Asimismo, contorneamos las mamas para hacer tratamiento de radioterapia a la mama en un escáner. Y esto, para dar uno de los ejemplos más complejos, las zonas de riesgo. Tenemos que cuidar cuando, por ejemplo, tratamos un paciente en un tumor de la vía aerodigestiva, tenemos que definir las dosis que van a llegar por los plexos braquiales, en la laringe, en las glándulas salivales,
en el tronco encefálico, en el cerebro, y todo esto tenemos que marcarlo para que la máquina entienda la dosis que pasa por ahí y si somos capaces de dar el tratamiento que necesitamos sin destruir las estructuras que están alrededor. Es fundamental. Aquí un contraejemplo más simple, cuando queremos tratar una próstata en este corte sagital de pelvis, tenemos que tener bien claro cuánto le llega al recto, cuánto le llega a la vejiga, cuánto le llega al bulbo peniano, porque si nosotros lo irradiamos mucho, este paciente va a tener mucho menos posibilidades de tener una vida sexual adecuada, va a tener grandes problemas de erección y por lo tanto nosotros lo cuidamos. Pasamos el proceso del diseño de dibujos y empieza el plan de tratamiento donde aquí los físicos empiezan a hacer su trabajo y ellos van a buscar a través de diferentes tecnologías, las mismas máquinas pueden hacer muchas cosas distintas, cuál es la mejor solución para el paciente. Para que ustedes entiendan, las luces amarillas, rojas y verdes son luces de alta dosis y las dosis azules son dosis como ya de chorreo, de baja dosis. Entonces vemos como tecnologías más antiguas prácticamente bañan todo de amarillo-verde, mucha dosis para solamente tratar este pedacito. Si nosotros nos vamos a tecnologías un poquito más modernas, ya empieza a aparecer un volumen azul mucho mayor. Eso significa que llega la radiación, pero una radiación realmente súper poca. Y más tecnología, más moderna, nosotros podemos hacer que la zona azul sea mucho mayor, mucho, mucho mayor. Obviamente nosotros tenemos que decidir eso. Y cuando ya tenemos las soluciones, tenemos que ver estos complejos gráficos donde vemos cuánta dosis le llega, a cuánto de volumen le llega a cada uno de los órganos, a las zonas de tratamiento y a las zonas de cobertura. El corazón le tiene que llegar poco, al pulmón le tiene que llegar poco y a esto les tiene que llegar mucho. La idea es que ustedes sepan que nosotros miramos esto y que esto es un elemento fundamental en la evaluación de tratamiento donde nosotros decidimos toda una batería de preguntas clínicas desde capaz que el paciente, el tratamiento es peor que la enfermedad y por lo tanto no lo podemos tratar, cosas que a veces ocurren. Pasamos por el proceso del cálculo del tratamiento, nosotros lo aceptamos, los médicos lo aceptamos, después de pasar por todo esto, si no lo aceptamos hay que seguir calculando y a veces esto es un bucle bastante complejo, y después tenemos que medir todo lo que hicimos en la máquina. Aparatos especiales se van a poner en la máquina para que la máquina dispare el tratamiento. Tiene que ser igual, porque obviamente no es lo mismo mostrar una dosis en un dibujito que la máquina después lo pueda reproducir y es un control de calidad súper importante. Recién ahí, con todos los pasos hechos, el paciente va a poder acostarse y recibir su primera sesión. ¿Qué es esto? Donde vamos a tener imágenes de control de posición, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de máquinas y muchas formas. Un poco para terminar, espero no haberme alargado mucho, y solo para dar como ejemplo, cómo se complejiza todo esto. La radioterapia se integra a todas las otras terapias oncológicas y por lo tanto, por eso es tan importante que nosotros siempre estemos compartiendo nuestras experiencias y tomando las decisiones para ojalá el 100% de los pacientes en un comité oncológico. Tenemos dos intenciones básicamente de la radioterapia y esto con el tiempo ha ido cambiando. Una intención curativa, donde existen diferentes tipos de tratamiento donde lo que nosotros queremos es que un paciente enfermo de cáncer deje de estarlo. Ese es un tipo de tratamiento que nosotros podemos aplicar. Y el otro tipo de tratamiento que nosotros aplicamos, y muchas veces estas cosas se mezclan mucho, es la intención paliativa. Vale decir, tenemos, independiente si se puede o no se puede curar a un paciente, tenemos un síntoma derivado del tumor. Y con radiación podemos controlarlo o revertirlo. Esa es la intención paliativa y son generalmente tratamientos mucho más gentiles, mucho más cortos, porque el objetivo no es hacer desaparecer necesariamente el tumor, que muchas veces ya no se puede hacer y no se puede curar, sino que controlar una molestia. Cuando nosotros queremos intentar curar a un paciente con cáncer, podemos aplicar la radiación en varios momentos. Momentos neoadyuvantes, vale decir, esto generalmente está relacionado con las siguientes terapias que habitualmente son cirugías. Podemos aplicar radiación antes de operar un recto, un esófago o un sarcoma con el fin de intentar evitar que reaparezca de nuevo una vez operado. Podemos hacer tratamientos una vez operados los pacientes para intentar nuevamente evitar que recurran o si no se pudieron sacar completos, intentar lo máximo posibilidad de control del tumor, y esto pasa en tumores del sistema nervioso central, en algunos tumores de la vía aerodigestiva, como por ejemplo los tumores de la lengua libre, del labio, etcétera, etcétera. Tumores ginecológicos como los cánceres de endometrio, luego de operarse hay elementos que nos dicen a nosotros, este paciente tiene altísimo riesgo de reaparecer, algunos de ellos van a necesitar solo radioterapia, otros van a necesitar radioterapia y quimioterapia.
También los sarcomas de partes blandas, si se sacaron antes de haberle hecho tratamiento, algunos tendrán factores de riesgo para que nosotros tengamos que complementar el tratamiento de tal manera de controlar sus posibilidades de reaparición del tumor. Y por supuesto también existen tumores que no se operan, porque muchas razones, la cirugía o no logra curarlo, o es extremadamente mórbida. Entonces también hay ciertos tumores como por ejemplo de las amígdalas, de las cuerdas vocales, donde la cirugía es tremendamente mutilante, sin embargo podemos tener similares tasas de curación cuando se aplican radiación y quimioterapia y otros elementos. Pasa lo mismo con algunos tumores esofágicos, ginecológicos, linfoma, solo para dar un ejemplo. Todo esto se complejiza porque a veces va la quimioterapia, va antes, va después, va durante. Algunos pacientes pueden no recibirla o no recibirla según su estado basal, muchos, etc. Como hablábamos, estaba la otra beta, que es la beta paliativa, donde principalmente esta es como la mano que nos da de comer, el manejo del dolor oncológico. Aquí vemos pacientes donde probablemente estamos ante un mieloma múltiple, gran compromiso óseo, pero hay zonas en donde puede doler y nosotros podemos aplicar la radiación, muy pocas sesiones. Actualmente hacer una sola sesión de radioterapia se está transformando en el estándar, así que es un tratamiento muy corto, muy gentil. También aquí tenemos un ejemplo de un síndrome de vena cava superior. Vemos como este paciente, por esta obstrucción, está con un problema respiratorio, de edema, y la verdad que su vida está en peligro. Nosotros con la radioterapia podemos ayudar a controlar este problema en una gran proporción de pacientes. Pacientes que están sangrando a través de tubo digestivo, a través de vía ginecológica, etcétera, etcétera. También una radioterapia tiene unas tasas de controles del sangrado sobre el 90%. Esto no mucha gente lo sabe, que no se dedica a esto. De hecho, hay estadísticas que muestran de que entre el 60 y el 70% de los médicos que se dedican a paliación no tienen del todo claro que nosotros podemos cortar sangrados y otras cosas, así que es súper bueno que todo el mundo lo conozca. También manejamos, esta foto no se ve muy bien, pero compresión medular, también somos parte del manejo en esto que es la intención paliativa de la radioterapia. Estos son solo ejemplos. Y para terminar, y complejizar solamente un poquito esto de que antes era dicotómico entre curamos o solo paliamos, es que hoy día en pacientes que tienen enfermedades avanzadas la radioterapia está cobrando un rol cada vez más importante. A mí, a título personal como radioterapeuta, me interesa que aparezca cada vez más en el subconsciente colectivo, porque va a ser uno de los grandes cambios que ya están haciéndose en la oncología, pero van a seguir haciéndose, que es el manejo de la enfermedad oligometastásica. Esto es solo un ejemplo. No estamos, cada vez enfrentamos más diferente un paciente que tiene una enfermedad así, donde nosotros necesitamos tratamientos que se llaman sistémicos y que por lo tanto recorren todo el cuerpo, porque no somos capaces de controlar esto en forma individual, y está apareciendo un grupo de pacientes que tienen enfermedad considerada incurable y que probablemente sí lo sea, pero que seguir controlando localmente puede ofrecer mejorías en la sobrevida y evitar por tiempos algunos tratamientos que pueden ser súper tóxicos. Esta es un área muy nueva, pero que ya está en la aplicación en el día a día. Yo, por ejemplo, en la tarde voy a recibir una paciente con un cáncer hizo un cáncer de ano hace 6 años. La paciente se irradió y se curó. Después hizo un cáncer cervicuterino, que no fue producido por la radioterapia porque fue muy poco tiempo, 5 o 6 años, necesitamos 12, 15 años para que eso ocurra. Sin embargo, sí tienen un factor común de que tanto el cáncer anal como el cervicuterino es un tumor derivado de la infección del virus papiloma. Por lo tanto, esta paciente hizo un segundo primario por su situación de riesgo basal. Entonces, esta paciente no se podía reirradiar por la cantidad de radiación que recibía en la pelvis, se operó, y a la paciente le apareció una lesión aquí, solita. Entonces, lo que vamos a hacer con la paciente es intentar controlar esto para ver si podemos mantenerla libre de enfermedad. Decir que la vamos a curar con esta radioterapia es un poco optimista, pero sí podemos intentar esperar que la paciente pase lo más tiempo posible para que tengamos que volver a este tipo de terapias. Veamos si lo logramos. Así que conclusiones finales, es un tratamiento eminentemente antioncológico. Hay algunas otras funciones, pero son realmente muy exóticas. El efecto de la radioterapia se concentra en la destrucción celular por efecto local, por lo tanto, donde yo prendo la radiación es donde va a ocurrir, lejos de donde salud llegue, no va a ocurrir. Tiene múltiples roles, como vimos, según el tipo de enfermedad, según la intención del tratamiento. Está muy ligada a la tecnología, que está en un frenético desarrollo,
Y me gustaría que también se queden con esto que yo no lo sabía, porque la verdad que yo entré después de general de zona radioterapia un poco sin tener bien claro lo que estaba, a dónde me estaba metiendo. Si es que puedo ser muy honesto con ustedes, estaba buscando una especialidad que no tuviera turnos, que la verdad que estaba completamente fuera de mis capacidades biológicas realmente de pasar toda la noche trabajando. Y pese a todo nos tocó a Peña conocernos así. Pensé que era una cosa como muy de laboratorio, como anatomía patológica, pero la verdad que es una ciencia sumamente clínica, en contacto permanente con el paciente, mucho examen físico, mucho control y mucho manejo de la sintomatología y calidad de vida. Así que me equivoqué, es una disciplina tremendamente humana, pero por otro lado me encanta. Y el fin por fin. Eso sería, doctor Peña, la presentación. No sé cuánto me demoré. Federico Bacán Itkin, deja Voy a de compartir. compartir tu pantalla. Te tengo preguntas. Preguntas del público. Déjame mirar una cosa así mientras. Media hora. No, seco. Estamos muy bien de tiempo. Ahora siempre fueron así los cursos. Oye, siempre estamos contra el time. Pero vemos bien hoy día. Entonces, eh, Acaba de ya. ser una pregunta espontánea. ¿La puedo responder? Dice, me queda una duda bajo qué Ah, mecanismo detiene el sangrado. ¿Puede ser o no? espera, no, porque está todo ordenando un poco. Ya, Entonces, ordénalo usted. ¿cómo se cuantifica cuánta radiación llega a cada órgano? Ya. Vuelvo a presentar la pantalla. Esto es mejor mostrarlo gráfico, ¿puede ser? Vale. Esto es gráfico. Chicos, nosotros hacemos esto. El primer paso para cuantificar cuánta radiación le llega a cada órgano es definir en qué órgano nosotros la queremos medir. Por eso nosotros marcamos target, la queremos medir en el target, y marcamos órganos de riesgo. Por ejemplo, si yo no marcara la vejiga, la radiación pasa pero no se podría medir. Entonces la marco, para que el computador, cuando haga la simulación de la entrada de radiación por diferentes partes, como si fuera una rueda, unos rayos de rueda de bicicleta, me genere un gráfico. Ese gráfico es este. Intento explicar. Aquí está dada la cantidad de radiación. Esto está en un porcentual, pero aquí podría ser 10 Gray, 20 Gray, 30 Gray, etcétera, etcétera. Y aquí está el volumen del órgano que lo recibe. Nosotros tenemos tablas, esto no es así como achuntométrico. Nosotros, por ejemplo, sabemos que un pulmón, solo a título de ejemplo, si el 20% del pulmón recibe más del 20% del pulmón, que por ejemplo es esta rayita acá, este es el 20% del volumen pulmonar que nosotros marcamos, recibe más de 20 Gray, por ejemplo, sería esta curvita que uno dice, el 20% del tumor en realidad recibe 24 Gray. Nosotros estamos sometiendo al paciente a un riesgo que está por sobre el estimado como razonable para el tratamiento. Porque todo esto es una valoración de riesgo. No existe cero riesgo, no existe 100% control. Lo que nosotros tenemos que hacer es balancear. Espero que con eso haya respondido, porque esto para cada localización y para cada órgano de riesgo y también para cada dosis. Porque la verdad que las dosis de radioterapia apelativa son tan bajas que los órganos de riesgo no existen, por ejemplo. Pero los tratamientos largos, curativos, que tienen una altísima dosis, los órganos de riesgo son fundamentales porque nosotros podemos ser peor que la enfermedad si nosotros nos echamos a algún órgano, como por ejemplo el corazón. En los tratamientos antiguos de cáncer de mama, parte de los pacientes que fallecían con cáncer de mama temprano es porque la radioterapia les generaba infartos, por ejemplo, o cardiopatías, que con el tiempo lo aprendimos. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Cuántos minutos dura la aplicación de radioterapia? Es bien variable. En general, la radioterapia pasa por varias etapas. La primera es que del tratamiento, el paciente se acuesta, se le toma en máquinas modernas, están adosados a sistemas de imágenes a tiempo real. Algunos tienen lo que se llaman imágenes portales, básicamente radiografías digitales. Otros tienen verdaderos escáneres puestos en la máquina que hacen pequeños escáneres de la zona del tratamiento, eso es mucho más moderno. Y hoy día máquinas mucho más modernas que nadie sabe si van a resultar o no van a resultar, tienen verdaderos pequeños resonadores magnéticos puestos dentro de la máquina de radioterapia para encontrar imágenes. Entonces,
se toma esta imagen, se posiciona el paciente. Hay pacientes que van a ser más fáciles de posicionar, pacientes que son más difíciles de posicionar. Eso va a ser una gran parte del momento del tratamiento, de la variabilidad del tratamiento. Y finalmente, la aplicación de radiación en las máquinas relativamente más modernas, como las que hay en la UCL, como las que hay en IRAM, aquí en la Fundación, etcétera, etcétera, en general son entre 5, 3 y hasta 7 minutos de tratamiento, nada más por día. Tratamientos que habitualmente se hacen todos los días de lunes a viernes. Oye, y una pregunta ya pasando como a tratamientos, ¿algún cáncer que solo se maneje con radio y no cirugía? Varios. Estaba dando ya algunos ejemplos. En realidad lo que pasa es que no es que unos se manejen solo con radio y otros con cirugía. Muchas veces las decisiones son o porque los tumores son muy sensibles a la radiación y no tiene sentido someter a un procedimiento quirúrgico. Aquí tenemos el clásico ejemplo de los tumores hematológicos, algunos de ellos, como son los linfomas, donde la cirugía solo tiene un rol diagnóstico habitualmente. Por otro lado, tenemos tumores que no se pueden operar por razones del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente gran fumador de 87 años que hace un nódulo pulmonar pequeño de 2 centímetros, por ejemplo, que no tiene ganglios ni nada, el biopsial es un cáncer pulmonar, se hace un PET, no hay nada más. Hoy día sabemos que con bastante certeza, pero no existen, insisto, ceros ni 100%, que nosotros aplicando un cierto tipo de radiación ionizante así muy dirigido a ese tumor, tenemos prácticamente la misma capacidad que operando ese paciente de curar al paciente. Y por lo tanto, hoy día es la terapia de elección en adultos mayores que una toracotomía es visto como un procedimiento muy riesgoso. Ahí tenemos una enfermedad que se puede manejar quirúrgicamente, pero por razones del paciente no. Y por otro lado, último, son por ejemplo un tumor en la amígdala, que es bien sensible a la radiación, pero que también es subsidiario de cirugía, pero eso implicaría sacar la vía aerodigestiva y por lo tanto el paciente gastrostomía permanente, traqueostomía permanente, teniendo un plan B, que es un tratamiento con radiación más menos quimioterapia, en general sí con quimioterapia, que permite que el órgano se mantenga y se mantenga funcionando en una gran proporción de pacientes bien y en otras no tanto, como todo. No participa la cirugía. Oye, pasamos a indicaciones más de paliación. 3 preguntas relacionadas. La primera, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se controle la complicación? Por ejemplo, sangrado doloroso. Es bien variable y es dependiente del tumor. Yo como muchas veces a los pacientes por darles un poco de orden y tranquilidad, en general los dolores óseos, manejémoslo como una cosa igual. Algunos mucho antes y depende también del tipo tumoral, porque por ejemplo uno hace 4 sesiones de radioterapia a un paciente que tiene una enfermedad hematológica como un linfoma, como un mieloma múltiple, y esos pacientes en la 4ª sesión ya sienten que están mejor que cuando partieron. Es un escenario un poquito extremo, pero es súper positivo para uno, porque la verdad que los pacientes se sienten bien así. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, cánceres renales, que son muy difíciles de controlar con radiación, porque tienen otro mecanismo de control del ADN y de la reparación de sus daños, etcétera, etcétera, donde, por ejemplo, nosotros le decimos a los pacientes, no se asuste si de acá a 2 semanas usted se siente igual, todavía puede resultar esto, y de hecho los efectos se van haciendo paulatinos hasta más o menos 3 meses, donde todavía pueden seguir aumentando sus efectos beneficiosos. Eso no significa que después vuelva el dolor, pero significa que la potenciación del tratamiento, una vez aplicado, puede estar varias semanas y meses hasta que uno lo percibe. Así que es bien variable, ¿eh? Pero si uno dice tranquilo, entre 10 a 15 días empiezan a aparecer cosas que uno va a empezar a sentir, baja bastante la ansiedad. Oye, ¿y bajo qué mecanismo detiene el sangrado? No todos lo sabemos, pero el mecanismo principal hoy día conocido, porque pasa, es que eso no lo he explicado, pero la radioterapia no solo genera, y hoy día lo sabemos, este daño celular directo al tumor, sino que también genera un daño endotelial, especialmente en vasculaturas que tienen una estructura menos robusta que los vasos sanguíneos tradicionales, como son estos vasos que se llaman vasos de neoformación. Son vasos muy tortuosos, muy fáciles de romper, y por eso los tumores también sangran tanto. Se tienen que formar rápidamente para poder nutrir y oxigenar un tumor que está en altísima replicación
calcificación, y esos son esa es la estructura que con la radiación se genera un daño endotelial, una coagulación interna que hace que en realidad rápidamente los tumores que están sangrando, la mayoría de ellos dejen de sangrar, pero ojo, no son cualquiera, porque si un tumor invade una arteria y aparece un sangrado arterial, ahí tiene que entrar a pabellón, no hay ninguna opción. En cambio, estos sangrados en napa, medios capilares o de vasos de formación chico o venoso, esos vamos muy bien. Eso es muy importante, lo del arterial versus venoso. Te agradezco esa Sí, es que aclaración. sabes lo que son cosas que a uno le han pasado. Llega una paciente sangrando así, chup, 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 y es como que no, a cirugía, hermano, esto se. Oye, y relacionado con lo mismo, ¿cuánto dura el control de esos síntomas del sangrado con la radio? Es muy variable, es muy variable. En el ejemplo del sangrado también tiene que ver con la sobrevida de los pacientes, porque antiguamente los pacientes vivían realmente poco cuando se encontraban en etapas metastásicas, entonces una proporción muy alta de pacientes no volvían a sangrar, pero hoy día que tenemos pacientes que ya se pueden medir en años las sobrevidas después de un tratamiento así, hasta un 50% pueden resangrar y nosotros los podemos tratar sin ningún problema. Pero con el tiempo. Por ejemplo, sobrevivientes 4 o 5 años, 3, 4 años, se saben que uno de cada dos, dependiendo de una serie de elementos, puede volver a sangrar. Asimismo, los dolores óseos pueden volver a aparecer, pero también se van a concentrar en pacientes que empiezan a tener elementos terapéuticos que permiten mayores sobrevidas. Y hoy día la radioterapia paliativa está planteada desde esa misma lógica como media ajedrecística, donde yo no tengo que pensar solamente en lo que necesito ahora, sino que en lo que podría necesitar después, y por lo tanto también tengo que matizar las cosas que estoy haciendo para poder seguir ofreciéndole terapias. Vamos a pasar a preguntas ahora como bien prácticas. Entonces, ¿qué dudas o mitos que sean falsos, así como que seas un cazador de mitos, traen con frecuencia las personas en radio? Y aquí hay una pregunta abajo que pregunta si es que los pacientes emiten radiación después de someterse al tratamiento, que esa es muy típica. ¿Sí? Las dos se puede responder. De hecho, sí, lo que pasa es que los mitos es como muy grande, pero bueno, veamos. El más clásico es que no me voy a poder sentar acercar a los niños y a las embarazadas porque me estoy irradiando. Y radiación. Sí. Claro, aquí la disquisición que yo doy a los pacientes es que quizás todos estamos muy acostumbrados a tratamientos como radioyodo o exámenes como el PET-CT, donde uno inyecta en el cuerpo, mete en el cuerpo, lo hace tragar un producto radiactivo que va a estar dando vuelta por nuestro tejido vasculolinfático y va a estar emitiendo radiación desde adentro para afuera. Entonces, claro, un paciente que toma radioyodo tiene que aislarse porque el radioyodo va a estar dando vuelta en su cuerpo haciendo su efecto. En cambio, la radioterapia, que son luces de radiación que interaccionan en una fracción de tiempo que es como que difícil de definir, porque la verdad que es casi como que espontáneo, el efecto ocurre ya, no hay radiación, lo que se deposita es la energía en nuestras células que hacen estos efectos que yo les mostré antes, pero el paciente queda con cero radiación. No hay ninguna razón para aislarlo a los pacientes que están en estos tratamientos. Eso es uno de los mitos más comunes y bueno, me ha tocado todas las locuras y todos los escenarios en que los pacientes están encerrados hasta que lo preguntan, entonces yo ya como que lo metí en mi juguera de las advertencias, muchachos, aquí ustedes pueden hacer una vida normal, etcétera, etcétera. Otro de los mitos es que la radioterapia quema. Como ustedes vieron, el efecto biológico tiene poco que ver con el calor. De hecho, en general, los tratamientos muy intensos, si uno le pone un tratamiento de 35 sesiones, uno le mete las 35 sesiones a esta taza de té. Esta taza de té, al recibir 25 en una sesión, 25, o sea, vale decir 50 Gray, háganse una idea de que la bomba atómica se estima con las imperfecciones de esos cálculos que entregó a la mayoría de las personas de Hiroshima y Nagasaki cuando se expusieron a 4 Gray cuerpo completo. Nosotros hacemos tratamiento de hasta 50 y hasta 100 Gray en algunos elementos en espacios chiquitos que se pueden tolerar. Entonces yo le meto 100 Gray, vale decir 25 bombas atómicas a esto, y probablemente no suba ni un grado, porque el efecto no es temperatura. Entonces, ¿por qué siento calor donde me aplican la radiación? Dicen los pacientes. Bueno, la radiación lo que hace al destruir células tumorales, pero también generar daño en células sanas, generar un proceso inflamatorio. Yo les hago el siguiente ejemplo. Si yo te pego un combo en el hombro, yo no te traspasé calor, sin embargo, en una hora tu hombro va a estar rojo, caliente y doloroso. Pero no fue porque yo te traspasé calor, es porque yo te hice un efecto traumático.
En este caso, la radiación hace un efecto traumático a través de otro mecanismo, y el efecto inflamatorio de lo que nosotros hicimos es lo que va a generar calor. Por lo tanto, el mito de que la radioterapia quema, niet. ¿Sí eso? ¿Sí? Siguiendo con efectos secundarios, ¿qué cosas se tienen que fijar en la atención primaria en una persona que ya hizo radioterapia? La persona que se hizo radioterapia. Se hizo radioterapia y viene a control o lo que sea, ¿y cuánto Bueno, tiempo de es? partida, a ver, esto es como bien largo, pero ¿qué no puede pasar? Punto número uno, mirar la piel. Punto número uno, mirar la piel de la zona de tratamiento y pensar a veces en qué está ahí. Porque, por ejemplo, si yo hago un tratamiento aquí en el mediastino y el paciente dice que le duele tragar, me duele tragar, yo le saco la ropa y no veo nada, ahí está el esófago. Ahora, estas son cosas como para acercarse al diagnóstico. Quizás suene un poco petulante y espero que no se vea así. Esta es una disciplina pequeña, que la practicamos pocas personas y que la verdad que no hemos tenido la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo ahora y que permite José en este tipo de cursos, que es entregarlo al conocimiento del resto de nuestros colegas. Entonces, como que para mí el mejor negocio de una sospecha de toxicidad por radioterapia es mandarlo urgente al radioterapeuta para que nosotros discriminemos si estamos haciendo algo y cómo lo vamos a solucionar, porque muchas de nuestras complicaciones tienen tratamientos específicos, que de lo contrario la calidad de vida del paciente se va para abajo. Entonces, el contacto directo con nosotros me parece que va a ser el mejor mecanismo de ayuda a ese paciente. Me Se pueden ayudar preguntan, con analgésicos, etcétera, etcétera, pero ojalá nosotros podamos verlo. oye, preguntaron en específico, pero son bien como de su especialista encuentro, pero manejo de la rectitis actínica o de la cistitis actínica. Son, Sí, bueno, lo que pasa es que también la rectitis y la cistitis actínica que uno tiende a ver es o la que en el fondo creo que están preguntando son aquellos escenarios cada vez, todavía lo vemos por supuesto, pero es de esa toxicidad que se mantiene en el tiempo, que nosotros la llamamos crónica. Los tratamientos que son pélvicos tienen ese riesgo y por eso en los cánceres de recto, de próstata, como yo les mostraba, se marca el recto para intentar controlar la rectitis actínica, se marca la vejiga para intentar controlar la cistitis actínica. Y cuando ocurre en agudo, el manejo es analgesia tradicional, como antiinflamatorios. Y eso siempre pasa, pero hay una serie de pacientes que por mecanismos internos que no están del todo conocidos, eh, o por mí por lo menos, reaparecen estos procesos inflamatorios varios meses después e incluso algunos años después. Ahí ya tenemos que estar usando diferentes terapias según la intensidad. Por ejemplo, en la rectitis actínica a veces los pacientes sangran, entonces hay que hacer coagulaciones dirigidas a través de rectoscopio. A veces los pacientes tienen dolor y tenemos que estar dando antiinflamatorios, de los cuales ocupamos antiinflamatorios de uso tópico, como por ejemplo mesalacina y esas cosas que pueden ser en supositorio, bioral, tópico del intestino. Para la vejiga usamos Bladuril. A veces nos encontramos con complicaciones que van más allá de lo que podemos controlar con fármacos y siempre se habla de una terapia que la verdad que es poca la evidencia científica, más ha tendido a descartarla que a confirmarla, pero todavía se sigue usando, que es esto que se llama las terapias de oxígeno hiperbárico, que tienen como la lógica de de meter más oxígeno al cuerpo, básicamente, y llevarlo a la zona inflamada para que se produzca un efecto de reoxigenación, bla, 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 bla. Pero la verdad de las cosas es que la evidencia más ha tirado para atrás estas terapias que hacia adelante. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas complicaciones, siempre y cuando no sean demasiado severas, siempre y cuando no sean demasiado severas, se activan y con el tiempo se desactivan. Entonces uno lo que intenta es controlar la calidad de vida de los pacientes, porque la verdad que tienden a desactivarse en forma espontánea, en la gran mayoría de los casos y en algunos no. oye, para terminar, pregunta de efectos secundarios y después nos vamos a tirar unas preguntas bien prácticas porque hay gente que quiere hacer radioterapia y que tiene unas preguntas, pero antes de eso, eh, ¿qué tanto el riesgo de segundas neoplasias producto de radioterapia y a cuánto tiempo uno ya puede estar tranquilo que no ocurrió, si es que existe ese periodo? Suponte, hizo radioterapia hace 10 años, ¿sigue el riesgo? A ver, siempre el riesgo va de menos a más. Debo reconocer que alguna vez encontré una segunda neoplasia, porque estas cosas cuando uno ya trata a 20.000 pacientes aparece de todo lo raro, una segunda neoplasia que se clasificó como tal y la verdad que era difícil, a los 6 años, única en la vida que me ha tocado ver.
Sí, es raro, pero pasa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existen alteraciones genéticas que hacen que los pacientes, algunos tengan mecanismos reparatorios de ADN que son un poco más charchas que la población general, y por lo tanto ese daño al órgano de riesgo que está alrededor de nuestro target puede generar con un mayor riesgo una mutación más precoz que puede generar un tumor antes. Son cosas medias raras, ¿no? Pero ocurren. Eh, en general se habla de que los riesgos se ponen como un poquito más hacia arriba en esta curva que puede ser un poquito exponencial y obviamente no termina nunca, desde los 15 años en adelante. En general ya las cosas se tienden a ver entre los 20 y los 25 años de radioterapia, pero la verdad que el riesgo no se acaba nunca. Hay que entender, queridos amigos, que estamos enfrentando enfermedades súper dramáticas en donde el enfrentamiento entre un resultado que termina en vida o muerte es ahora, y por supuesto muchas de estas terapias van a tener problemas eventuales para después, entonces no ocupemos la radioterapia. Claro, pero en muchos de estos escenarios no vamos a ocupar la radioterapia y efectivamente no vamos a tener riesgo de segunda neoplasia porque no vamos a tener pacientes. Entonces tenemos que tener un paciente para que haya riesgo de segunda neoplasia, también lo tenemos que entender. Y los riesgos de segunda neoplasia, la verdad que son tremendamente variables dependiendo de la zona y el órgano y la edad del paciente, etcétera, etcétera. Casos de los más dramáticos que los radioterapeutas nos carga decirlo, y por lo tanto a mí me encanta decirlo. Por ejemplo, antes nosotros irradiábamos a todos los linfomas Hodgkin prácticamente, de todas las etapas en pacientes muy jóvenes y todo. Y que es ya felizmente la evidencia ha demostrado que en una proporción altísima no los necesitan, pero ¿qué es lo que veíamos? Una paciente mujer, por ejemplo, que se irradiaba el mediastino, una zona que se llama el manto, para que ustedes vean una cosa como así, ahí, intentando sacar un poco de pulmón, un poco de mama y qué sé yo, se veían que a los 20, 25 años hasta un tercio de las pacientes hacían cáncer de mama. Un tercio, uno de cada tres, el cáncer de mama se lo hacíamos nosotros. Entonces, no es la realidad de todos los otros tumores, sin embargo es un riesgo que existe, no me sé los porcentuales de todos, pero bueno, cuando los pacientes me dicen si esto me puede pasar, yo en realidad les digo que sí, que obvio, pero para que eso pase, para que ese riesgo exista, tiene que estar vivo. Sí. Ahora, por otro lado, ¿aplicaría yo la radioterapia o debiéramos nosotros aplicar la radioterapia bajo todo escenario, especialmente en los pacientes que son de larga sobrevida? No, es una responsabilidad muy grande, porque si después el paciente le va bien, como por ejemplo, anteriormente nosotros tratábamos muchos seminomas chiquitos de etapa 1, le hacíamos mucha radioterapia a la zona retroperitoneal, que es la primera zona de recidiva, y esos pacientes, la gran mayoría se curan y veíamos una proporción no menor de pacientes que al paso de los años terminaban con un tumor en el páncreas, que era lo que finalmente le quitaba la vida. Hoy día nosotros tenemos que tener elementos muy avanzados y muy complejos para aplicar esta terapia, ya lo sabemos, y la mayoría de los seminomas en etapas tempranas no se les aplica radiación. ¿O estoy Última mintiendo? pregunta de efectos secundarios y pasamos al tema práctico que la gente quiere hacer radio. Si pueden tener relaciones sexuales después de la radio. Claro. No veo ningún problema, excepto, y yo se lo digo a los pacientes porque me imagino que esta pregunta va concentrada a pacientes que hacen radioterapia en zonas pélvicas. Aquí va a depender de las incomodidades del paciente. Aunque parezca insólito, yo tengo pacientes que intratratamiento de cáncer cervicuterino, o sea, le está muy radiando todo eso, han tenido relaciones sexuales con su pareja en el medio del tratamiento, y la verdad que a mí lo único que me preocupa es que no sufran dolor y que no sea una mala experiencia, porque la verdad, desde el punto de vista de tratamiento, nada especial. Oye, preguntan por el campo laboral para radioterapeutas. Cacha, campo laboral. Es una mala pregunta. Es una mala pregunta porque estamos en una transición bastante compleja. El gran problema de la radioterapia es que requiere de una industria robusta desde el punto de vista económico que pueda solventar estas máquinas y que sea capaz de hacer las mantenciones y todo lo que implica. Entonces, hoy día lo que tenemos en el país es un problema de tremenda falencia de radioterapia. No sé cómo estarán los porcentajes, pero hasta hace un par de años nomás decíamos que uno de cada dos pacientes que requerían radioterapia no le iban a poder recibir. Así que imagínense cuánto es la brecha. Intuitivamente eso nos hace pensar de que nosotros tenemos un campo laboral enorme y potencialmente es cierto. El problema es que el crecimiento de los centros de radioterapia no ha ido a la velocidad de las necesidades. Y por lo tanto hoy día nos vemos enfrentados a una situación de que
El campo laboral es muy escaso, especialmente para los que se están formando ahora. Es tremendamente escaso. Y de hecho, los becados que están formándose con nosotros y en otras instituciones, en realidad ya están en problemas para conseguir trabajo. No es que no hayan pacientes para irradiar, es que no hay lugares para recibirlo. Y hay hartas críticas que uno puede hacer a estas cosas, ¿ah? Porque también pasa mucho de que la medicina, nos gusta o no, la medicina también es comercio, y lo que ha pasado en muchas instituciones, y esto no estoy hablando de ninguna particular ni nada, es que estrujan el recurso radioterapeuta para hacer sus tratamientos hasta 3 radioterapeutas están haciendo la pega, un radioterapeuta la de 3. Entonces lo que estamos haciendo finalmente es pisarnos nuestra propia cola, nuestros dirigentes, nuestros centros, nuestro todo, en donde lo que nosotros necesitamos es contratar más gente nueva, tener a más personas para nosotros trabajar más tranquilos, y sin embargo lo que tenemos son empresas que nos superestrujan y que les están quitando la pega a otras personas que necesitan empezar a trabajar. Entonces me preguntan a mí, ¿esto es linda la disciplina? Yo lo estudiaría 100%. Me encanta, para mí es apasionante, a mí nunca me gustó la medicina, para serles bien honesto. Siempre creí que había sido una mala decisión para mí, y sin embargo, el encontrarme con esta especialidad, que fue de mucha casualidad, me reencantó, me reenamoró y todo bien. Ahora, yo la pensaría 2 veces en este momento de meterme en una especialidad donde después me puedo ver haciendo algo diferente, porque no tengo dónde entrar a trabajar. Oh, Complicado, tremendo, pero es una realidad, tremendo. sería injusto no decirla. Sí. Ahora, esa persona que hace radioterapia puede hacer oncología médica. Bueno, no, pero no No podemos oncología decir que médica, no tenemos ejemplos de esto, tenemos ejemplos de eso, sí, tiene más campo. de Ahora, oncólogos que independiente de eso, dejaron de ver pregunta, la luz. oye, pregunta si es que, si es que hay alguna manera de hacer alguna pasantía en radioterapia para la gente que esté... Sí, acercarse, en general parte del ingreso a los centros de radioterapia hoy día depende, por supuesto, de cada institución, pero en la institución donde yo trabajé hasta el año pasado, a principios del año pasado, que es IRAM, es una clínica que yo la verdad que la adoro románticamente porque nos tratamos muy bien todos, pero me ofrecieron un tratamiento, me ofrecieron un proyecto distinto en fundación y por eso me cambié. Ellos exigen que el que quiera postular a radioterapia tenga una pasantía de 1 mes antes. Así que abren las puertas a todos los que quieren hacerlo. Fundación Arturo López Pérez abre la puerta también. No hay que acercarse a los centros. Lamentablemente esto es un poco manual. Sí. Ahora, si alguien está interesado, me puede escribir y Sí, yo ellos... puedo ayudar. Nosotros podemos entre nosotros dos ir dirigiendo y ayudando, sí, por Sí, supuesto. no hay problema con eso. Está... Ya, Federico, Incluso si quieren venir a conocer lo que hacemos nosotros, oye, por favor. estamos en la hora Sí. y, y te agradezco mucho tu presentación. Claro, explicando, ¿cierto? Faltó hablar un poco de quarks, pero hablaste de partículas, faltó hablar de Es que uno la puede estar onda, semanas hablando de esta cosa, obvio. radiación como onda y la radiación como partícula. Pero muchas gracias, Fede, por lo claro, lo cercano, lo lindo que eres, ¿no? Eres muy lindo. Así que te lo agradezco. Voy a ir cerrando ya la jornada de hoy, así que están ya Yo voy liberados a mis ir que están esperándome 3 pacientes, si me Dale, disculpan. anda nomás, dale Estén nomás. todos muy bien. Eso, Agentes desconocidos. eso. Chao. Oye, Feña, ¿hay opción de en algún momento abrir esto para que se pueda ver la gente que está con sus cámaras en la casa prendida o no? ¿No se puede o no? Me imagino que es difícil. Pero bueno, démosle una vuelta, Fernanda, para más adelante. Te agradezco mucho tus gestiones. Les cuento que la asistencia acá hay que marcarla en el link que vamos a pedirla para el certificado. Y les cuento que el próximo miércoles vamos a tener una jornada bien entretenida donde vamos a partir a las 8:30 con cirugía del cáncer, el tratamiento local. O sea, ya vimos carcinogénesis, tratamiento en general, terapia sistémica, radioterapia. El próximo miércoles abrimos los fuegos con cirugía del cáncer. Y después vamos a tener 3 cánceres muy frecuentes aquí en Chile, muy importantes, que son el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Así que esto va a terminar de nuevo como a esta misma hora, como en general los profes son bien agotados en los tiempos, así que prográmense para ello. Va a moderar ahí Juan Briones, y yo igual voy a aparecer al principio para presentarlo, que sé yo, y quizá al final también para poner un poco de color. Y atento porque la gente que inscriba asistencia
va a recibir un correo de nuestra parte evaluando las clases de hoy día, ¿ya? Para que nos ayuden respondiendo, porque siempre nos ayuda el feedback, así que eso va a salir entre hoy día y la próxima semana. A los que registraron asistencia nos vamos a pedir que evalúen el curso. Muchas gracias, yo ahora me salgo, y que estén muy bien, dicen gracias, que nos se puede ver nuevamente, claro, va a quedar en el canal de YouTube del Hospital Digital guardado esto, y entiendo que van a quedar link en la web de Chile Sin Cáncer. Ponen algunas cosas de gracias, ¿dónde queda el link de la clase? Hospital Digital, ponen muchas gracias, ya no deja registrar asistencia, no sé si la Magda de Chile Sin Cáncer está en ese, que dejarlo abierto. Eh, no cierran el link Magda, pero o sea, ahora ya hay que cerrarlo. Y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien, yo me salgo, cuídense. Y gracias, Feña, otra vez.